Históricamente el ser humano se ha proclamado el centro del universo, por lo que no es raro que nuestra soberbia nos coloque a nosotros mismos como administradores ecológicos cuando a distribución de recursos naturales se refiere. Nuestra incredulidad nos hace ignorantes ante la idea de no ser nosotros la especie dominante, incluso con el hecho de que cada año se descubren alrededor de 18,000 diferentes formas de vida nuevas. Formas de vida que ni siquiera logramos comprender en su totalidad. Un ejemplo enorme de la soberbia y la enajenación de la humanidad es la existencia de mismos humanos totalmente alejados del concepto globalizado de civilización, y la ausencia de disposición a comprender material y dialécticamente la esencia de esas culturas. A inicios del siglo, se descubrió una comunidad de nativos indígenas que vivían aislados en un archipiélago, completamente autosuficiente en condiciones sustentables, tanto para las islas como para la comunidad. El problema fue que estas personas reaccionaron de forma muy hostil tanto en el primer contacto y descubrimiento, como en las posteriores exploraciones que se realizaron, por lo que las investigaciones se limitaron a realizarse por medio de drones equipados con cámaras y micrófonos de largo alcance. Fue así como se descubrió que la comunidad llamaba al archipiélago Nagesa Nui. También que en su totalidad seguían una dieta vegetariana, y a diferencia de comunidades africanas, australianas e incluso americanas, no parecían tener cultos basados en sacrificios u ofrendas. Simplemente cuidaban y respetaban su tierra. Con base en las edades de diferentes miembros de la tribu, además de la casi ausencia de embarazos y nacimientos, nos hacían llegar a la hipótesis de que poseían un control de natalidad bastante preciso. Después de unos meses de observar a la tribu, a la que comenzamos a llamar Nuis, descubrimos que nuestra primera observación acerca de su dieta vegetariana estaba en cierta forma errada, pues en su momento uno de nuestros drones logró presenciar cómo 2 Nuis espectaron la muerte de una gran tortuga marina. El animal en cuestión quedó atorada entre las rocas y después de algunas horas no soportó el sol del mediodía y murió. Tras ese suceso, los 2 nativos tomaron su cuerpo y lo inspeccionaron, la lavaron en el agua salada y la tomaron entre los 2, llevándola al centro de la isla principal, para que los líderes de la tribu la colocaran sobre una gran hoguera. Toda la comunidad celebró, y cada uno tuvo un poco de aquella tortuga para degustarla. Semanas después, ocurrió lo mismo con algunas aves errantes que cayeron exhaustas y murieron al impacto. Fueron motivo de celebración dentro de la tribu y después consumidas. Tal vez su ideología no les permita dañar a la fauna, pero sí aprovecharla y consumirla cuando ésta muere sin intervención humana. En otra instancia nos percatamos de que aquellos nativos, los cuales parecían haber pactado en contra del daño al reino animal, estaban contradiciendo de forma en primera instancia confusa cuando se les encontró cazando de forma organizada a una manada de jabalíes. Quisimos entender por qué rompían sus propias costumbres. Quizá después de la tortuga y aquellos gansos quedaron aún hambrientos de carne animal. Pero no, para nada. Pues esta vez no celebraron, no devoraron a estos animales. Tuvimos dudas sobre aquella peculiar acción y después de algunos días analizando, caímos en cuenta que justamente en gran parte de los ecosistemas en donde habitan jabalíes, estos son de hecho perjudiciales para el equilibrio ecológico. En su estatus de omnívoros y el hecho de ser ampliamente prolíferos, los hacen ser una amenaza constante a la mayoría de lugares donde habitan. Y al parecer, los Nuis controlan bastante bien esta amenaza. Pero sigue siendo extraño el hecho de que no hayan aprovechado su carne como la de aquella tortuga y las aves, sino que simplemente se hayan limitado a arrojar los cuerpos en un cráter gigante dentro de la isla. La investigación de campo es complicada por muchas cuestiones. El observador no puede intervenir de forma directa con los sujetos de estudio y tratar lo menos posible de intervenir de manera indirecta. Y fallamos en eso.
Aproximadamente eran las 3:30 de la tarde cuando uno de nuestros drones comenzó a presentar fallas. Nuestro equipo de investigación es de más de 40 drones equipados. Sinceramente no pudimos percatarnos a tiempo de esta falla. El dron colapsó y cayó en picada hacia la isla. Sus hélices aún funcionaban cuando este impactó con la cabeza de un joven Nui de entre 17 y 22 años. Al impactar, el dron quedó invertido y con las hélices comenzó a rebanar el abdomen y el pecho del joven Nui. Rápidamente mandamos a 3 drones funcionales a retirar aquella máquina defectuosa antes de que algún nativo se percatara. Para el joven ya era muy tarde. Las heridas eran mortales desde las técnicas y herramientas con las que contaba la tribu, y decidimos no arriesgar nuestra investigación interviniendo de nuevo. Como hubiera sido, aquel chico murió 3,36 minutos después del accidente. Logramos recuperar el dron caído. Sin embargo, partes de él quedaron tiradas en la isla, entre las que se encontraban el chip de localización geográfica, el micrófono principal y una cámara. Eran pruebas para arruinar toda nuestra investigación, así que después de tal descuido imperdonable, enviamos nuestros informes a la agencia de investigación y nos retiraron de inmediato. También nos informaron que muchas especies de fauna y flora captadas por nuestros drones eran de hecho endémicas y la mayoría de estas no estaban registradas. Algo sorprendente fue que se realizó un estudio sobre la sangre y tejidos impregnados en el dron. Nos hicieron saber que la edad aproximada de ese chico era de 94 años. Ambos descubrimientos ameritaban un estudio avanzado por parte de los biólogos y taxónomos, por lo que, independientemente del accidente, el equipo de antropología sería retirado. Ahí comenzó el desastre. Durante las primeras observaciones del nuevo equipo de estudio, captaron cómo la tribu hacía con el joven exactamente lo mismo que hizo con aquella tortuga y aquellas aves. Los llevaron al centro de la isla, celebraron alrededor de la hoguera, lo cocinaron y lo devoraron. Los tratados acerca de los usos y costumbres de las poblaciones vírgenes se rompen al momento de identificar el canibalismo, por lo que se dio la orden de intervenir. Nuestro equipo fue retirado del sitio inmediatamente, sin permitirnos explicar sobre el ritual de aprovechamiento de los Nuis y sus planes de sustentabilidad ecológica. Nosotros sabíamos que los iban a invadir y masacrar, pero no podíamos hacer nada. Después de eso no supimos más sobre el estudio de las especies endémicas ni sobre la tribu. A un año del estudio, un grupo de investigadores en la carpeta de los Nuis decidimos de forma independiente realizar un viaje a las islas de Naesa Nui. Para nuestra sorpresa, las islas no se encontraban por ninguna parte. Era muy extraño. Pero tal vez si las buscábamos por aire, tendríamos respuestas. Encendimos nuestro equipo de drones, pero descubrimos algo cuando menos interesante. El chip del dron 36, ese chip que quedó en la isla, registraba información de que estaba en movimiento. Parecía navegar por el océano Índigo a más de 250 kilómetros por hora. Decidimos intentar encender la cámara y el micrófono para conocer cómo se movía tan rápido, pero las baterías de las celdas solares no funcionaban. Parece ser que en donde estaban no había luz solar. Echamos suerte para ver si con la energía de respaldo lograban encender. El micrófono encendió al instante, pero más que resolver, nos generó más dudas. El sonido era como el de un ser orgánico enorme, más grande que una ballena. La cámara no funcionó con la energía de respaldo. Sin embargo, después de unos minutos registró por fin luz solar y nos dio una mínima imagen de lo que sucedía. La cámara seguía en el suelo de la isla hundida en el océano. Sin embargo, la isla tenía movimientos violentos que ni el peor de los sismos pudiera llegar a replicar, movimientos oscilantes parecidos a los de una serpiente de agua salada. La isla tomaba su nombre de idiomas nativos del Maui y el Kahului. Naesa Nui significa serpiente marina gigante. La expedición de biólogos desapareció por completo, pero encontramos el diario de uno de ellos, en donde cuentan su llegada a la isla, la resistencia de los Nui y muchas especies increíbles que encontraron.
Con ese diario ahora conocemos que la especie más asombrosa y peligrosa encontrada fue la isla misma. Analizaremos los datos encontrados en ese diario y los compartiremos dentro de una semana.